Bienvenidos a esta nueva entrevista de Nesur TV, hoy con el licenciado Sebastián Núñez, a cargo del área externa de salud mental del Hospital Regional. Bienvenido, licenciado, gracias por participar. Gracias a usted. La primera consulta tiene que ver con el trabajo realizado por el área externa, del área programática, en el marco de este último temporal que afectó a Comodoro Rivadavia. A partir de la primera lluvia, lo que se armó, lo que se estructuró fue una respuesta a la situación de crisis de todo el departamento. ¿Sí? El área externa es uno de los dispositivos del Departamento de Salud Mental del hospital y que incluyen los centros de día, los SIT, de consumo problemático, centros de día, muchos dispositivos de salud mental se abocaron directamente a tratar de, desde los centros de salud de provincia, usarlos como base y participar en las visitas, en las intervenciones que se hacían desde los centros de evacuados. ¿Sí? Era, el comité de crisis del hospital lo que dispuso era toda la fortificación de lo que es el área externa para tratar de llegar a toda la población afectada. Y los primeros días era algo muy difícil porque ni siquiera uno tenía el dato concreto de cuánta gente había en los centros evacuados, ni siquiera un listado oficial de centros de evacuados, pero era desde la base de los centros de salud ir a cada uno de los centros y evaluar un poco la situación y empezar a hacer intervenciones desde ahí. ¿Cuál es el panorama post-temporal? ¿Hay una situación de trauma en Comodoro Rivadavia? ¿Hay escuelas cuyos alumnos están retornando y que fueron en su momento evacuados? ¿Cómo podríamos describir el panorama después de este temporal absolutamente atípico en la ciudad, ¿no? Todo lo que es el abordaje de salud mental en Comodoro Rivadavia tiene como diferentes agentes. ¿Sí? La gente de educación tiene los equipos de apoyo que también estuvieron trabajando en territorio y que ahora están trabajando con los equipos docentes, asesorando a los docentes cómo hacer la vuelta a clases. Estuvieron participando los psicólogos de la municipalidad, de la Secretaría de Salud, y también estuvieron participando psicólogos voluntarios del del Colegio de Psicólogos. De este panorama general, cuando iban corriendo los días, era como que uno iba sistematizando la información y nosotros por ahora las intervenciones que se hicieron, todas estas intervenciones que les comentaba, han sido muy efectivas. ¿Sí? Uno ha intervenido en situaciones puntuales, pero nuestro objetivo principal era tratar de prevenir un montón de cosas y preservar sobre todo la población que estaba en un centro evacuado y que había sido directamente afectada, y el trabajo muchas veces y principalmente eran con la gente que trabajaba con los evacuados, ¿sí? con los que estaban como voluntarios o los que estaban haciendo tareas de coordinación de todo lo que implicaba en medio de una catástrofe que duró muchos días, ¿no? La principal preocupación que nosotros teníamos y que yo tenía era que los días del hecho se incrementaban, es decir, fueron casi 9, 10 días donde la incertidumbre pasaban los días y volvía a llover y era una vuelta a cero. Por suerte, las evaluaciones que nosotros hacemos hasta ahora está dentro de lo previsible. Sí. Ahora lo saco de su rol institucional y lo llevo a una cuestión más profesional, ¿no? A su rol de psicólogo. ¿Cómo ha impactado en los grupos familiares estas situaciones? Se han vivido situaciones absolutamente fuera de lo común, ¿no? O sea, familias o chicos que tuvieron que ser sacados durante la madrugada de las casas. Esto extendido en el tiempo, como bien decía usted recién, duró alrededor de 10 días, esta situación de crisis. ¿Cómo impactan la vuelta? O sea, ¿cuáles son los indicadores que los padres, en este caso, tienen que tener en cuenta con los chicos? Esto afecta en 3 niveles, por eso te decía. Hay una cuestión que es durante la crisis, estos 10 días, que ahí lo que se dice que es el periodo peritraumático, es decir, donde lo traumático sigue ahí, sigue a flor de piel, que implica que van a aparecer un montón de conductas que tenían que ver desde tristeza extrema, desconcierto, desesperanza, esto tanto en adultos como en niños, que se puede manifestar de distinta manera, ¿sí? Nuestra principal intervención era tratar de que las familias que estaban en los centros evacuados pudieran seguir funcionando, es decir, que los papás se pudieran encargar de los hijos, que puedan ver si estaban bien, que puedan saber cómo era que tenían que pedir determinadas cosas o ir a determinados lugares. Después, en primer periodo,
viene un periodo de 30 días que se le dice el periodo de estrés agudo, donde se van a empezar a manifestar otro tipo de episodios que van a tener que ver generalmente con la ansiedad, con el caer en la cuenta, ¿sí? Durante una crisis uno trata de funcionar de una manera y recién cuando la situación se calma un poco se empieza a tomar conciencia de lo que pasó, de lo que perdió uno, o lo que perdió el vecino, o lo que perdió el barrio, o lo que perdió la ciudad. Ahí también se empiezan a manifestar muchas cuestiones que tienen que ver con problemas para dormir, nerviosismo general, exaltarse por algún sonido fuerte, tener pensamientos recurrentes, que las imágenes o dichos o situaciones vuelvan todo el tiempo a la presencia, muchos problemas para dormir, y con los niños episodios más o menos similares. Los nenes más chiquitos, los menos de 6 años, puede ser que pregunten insistentemente si esto va a volver a pasar, puedan llegar a tener ciertas conductas regresivas, es decir, que empiecen a hacer cosas que habían dejado de hacer, no sé, hacerse pis, pedir chupete, chuparse el dedo, volver a juguetes más de niños, tener pesadillas, tener problemas para dormir, estar pidiendo todo el tiempo el reaseguro, no poder separarse de los papás, digamos. Son todas las conductas generales que se pueden esperar de una situación que se vive tan traumática como una catástrofe a nivel, digamos, de una ciudad. ¿Cómo impacta en la escuela, licenciado, y qué herramientas puede tener un docente para tratar de manejar esta situación dentro del aula, que es caja de resonancia además, ¿no?, de lo que ha ocurrido? Sabemos que están trabajando en eso, y la primera herramienta es saber que todo esto que yo les comentaba es normal en el sentido de que es lo esperable que aparezca. Lo que tienen que hacer los docentes y lo que están haciendo a ese respecto es, digamos, es saber que esto va a aparecer, uno no lo tiene que suprimir, ¿no? Esta es la respuesta esperable que tiene que tener un sujeto, adulto, niño, ante una vivencia traumática generalizada. Esto va a ir disminuyendo con el correr de los días, pero uno sí lo que no tiene que hacer es forzar a que esto desaparezca, porque lo que se genera es como una especie de culpabilidad general, donde, digamos, estoy mal y no puedo estar mal, no tengo que estar mal, y es como redoblar esta cuestión y generar mucha ansiedad. Las escuelas lo que van a hacer y lo que están haciendo es tratar de poner en palabras, tratar de que esto quede significantizado de alguna manera, es decir, sea con dibujos para los niños, con historias para los más grandes, y los mismos adultos poder ir a hablar, y los que tenemos una responsabilidad en esto, docentes, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, tener la responsabilidad de saber escuchar al otro, ¿sí? Esto es lo principal en este punto, y todas las escuelas, por lo que yo sé, están en este plan, ¿sí? No es importante también en esto es tratar de volver a la normalidad y tratar de volver a las rutinas lo antes posible. No forzar, digamos, no hacer que nada pasó, pero sí tratar de ir en esa vía, y también permitir la diferencia, ¿no? Permitir que en las escuelas los primeros días se hable de esto, preguntar a los chicos, que todo lo asocien por ese lado. Seguramente ante cualquier lluvia o general pueden llegar a producirse estas cosas, y es saber que esto va a pasar. Usted hablaba de poner en palabra. ¿Qué se logra con poner en palabra y qué pasa en el día después de poner en palabra? ¿Qué se hace con eso? O sea, una vez que uno lo cuenta, que está puesto sobre la mesa en la escuela, en la familia, ¿qué se hace después? ¿Cómo se sigue? ¿O eso ya por sí mismo sana, tal vez? Principalmente sana en el sentido de que cuando hay algo traumático, como digamos, ¿qué fue lo traumático? Aparte de la pérdida. Era lo no calculado, lo no esperable, lo que uno no cree que va a pasar, ¿sí? Comodoro habíamos tenido lluvias en los últimos años, creo que la cuestión preventiva de avisar un par de días antes funcionó, pero lo que rompe y lo que patologiza, lo que enferma, digamos, es lo no esperado, ¿sí? Lo que no creí que me iba a pasar, ¿no? Yo tenía una casa y mi casa quedó bajo 2 metros de barro, digamos. Eso no entraba en ningún registro de que uno pudiera tener. Poder hablar con el otro es poder entender, bueno, que eso pasó, y a partir de eso que pasó uno tiene que empezar a reconstruirse. ¿Cómo se hace en Comodoro donde hay tan pocos lugares de encuentro, ¿no? Porque un ámbito es la escuela, como decíamos, que es una caja de resonancia de lo que ocurre, pero
Después no hay, Comodoro no es una ciudad que se caracterice por tener una gran vida social conjunta, ¿sí? Tal vez en los clubes, pero ¿cómo se canaliza esto? Esto se tiene que canalizar de manera espontánea, es decir, con las redes que cada familia o cada persona tiene que tener. Estos son los amigos, tus afectos, tus... No nombramos esto, pero los lugares de trabajo es algo fundamental. Digamos, poder permitir en los lugares de trabajo algo de estos espacios, donde no se necesitan profesionales en el lugar, es simplemente poder escuchar al otro en lo que pasó, no minimizar lo que pasó y tratar de colaborar. De una crisis así, de una catástrofe así, se sale haciendo lazo con el otro. Quizás es la posibilidad que tengamos en Comodoro de repensar estos lazos al otro, ¿sí? Que los primeros días, y por la evaluación nosotros que hacemos general, fue sorprendente. Por lo menos en mis cálculos no estaba la movilización de voluntarios de forma espontánea en cada barrio, que desde lo que tenía y donde la situación era incertidumbre, trataban de ayudar al otro, salvar al otro, ayudar a la defensa civil, ayudar a la gente del hospital. Fue impresionante. Yo creo que esa es la vía para tratar de sanar lo antes posible todo esto que vivimos. La última consulta, licenciado. ¿Cómo se transforma esta crisis en una oportunidad? Tratando de hacer comunidad, justamente. Nosotros como humanos somos seres sociales. Sin el otro no podemos hacer absolutamente nada. Vivimos en una época donde uno cree que solo se va a salvar, y esto no es así. Entonces, sea de donde fuera, una iglesia, una parroquia, sea un trabajo, sea un club, sea un deporte, sea la cena de los amigos, es generar eso y generar, de que más allá de hasta dónde me tocó a mí, esto lo convierte en una catástrofe cuando nos cambia el panorama y la vida a todos. La oportunidad de decir, bueno, tenemos que hacer las cosas diferentes. Esa es la oportunidad. Gracias, licenciado. Estuvimos con el licenciado Sebastián Núñez a cargo del área externa de salud mental del Hospital Regional. Hasta la próxima.